Tengo 21 años y hace un año, literalmente, hace nada, hicimos el primer aniversario, creé mi primera empresa con mi mejor amigo, que también es mi socio, y con la que hemos facturado en el primer año unos 70.000 euros y además estamos, que la empresa es una marca de baloncesto, estamos en la segunda mayor tienda de baloncesto, típica tienda deportiva que tienen de todas las marcas más grandes, Nike, Adidas, Jordan, todo esto, pues en la segunda tienda de baloncesto más grande de España, hace nada entró nuestra marca que solo tiene un año. Y cuando empecé, pues estaba estudiando, trabajando y sacándome el carnet de conducir y tuve que compaginar todo esto con emprender. Así que en este vídeo te quiero explicar un poco mi historia, cómo lo hice para compaginar todo esto con emprender y en solo un año haber llegado a lograr todo esto. Muchas veces la mayoría de gente como que no empieza sus objetivos, a emprender, a lo que sea, sus metas así más, sus proyectos más que le ilusionan más, simplemente porque no tienen tiempo por otras cosas en las que nos metemos un poco por inercia, como estudiar en la universidad, estudiar un grado, lo que sea, trabajar o las dos cosas a la vez, pues cosas así como sacarse el carnet de conducir, cosas que hace todo el mundo y como que sentimos que tenemos que hacer también nosotros por un poco por la presión de la sociedad, que básicamente es pues la presión de la gente de nuestro alrededor que nos presiona para hacer estas cosas, aunque sea sin querer y sin querer hacernos daño. Entonces es importante que aprendas a compaginar estas cosas que a veces no puedes escoger simplemente dejar de hacerlas y compaginar esto con tus proyectos que de verdad te ilusionan y de verdad te van a llegar a llevar a algún lado en la vida importante y que de verdad pues eso te llene, como fue mi caso. Yo cuando empecé a Hoops, que es mi marca de baloncesto, es una marca de ropa de baloncesto, de ropa y complementos. Lo que estaba haciendo en ese momento fue primero, en los primeros inicios, estaba en la universidad, luego dejé la universidad porque me di cuenta de que no quería seguir la universidad porque aparte de que me frustró mucho todo el contexto dentro de la gente que había, cómo enseñaban dentro de la universidad de lo que yo quería estudiar, que era la psicología, y luego irme más a la rama de psicología deportiva, no me gustaba como el punto de vista desde el que enseñaba la psicología, digamos, y un montón de cosas y no me veía en un futuro siendo psicólogo deportivo y estando completamente orgulloso de mí y sintiéndome lleno, porque sabía dentro de mí que quería hacer algo más grande que eso, entonces lo dejé. Pero lo dejé en este vídeo que simplemente dejé la universidad y ya está, y no fue lo que hizo, o sea, yo dejé la universidad, pero entre medias estuvo un tiempo que no emprendí en nada, simplemente me estuve educando a través de YouTube, básicamente, y algunos cursos online de pago. Me estuve educando en marketing, en emprendimiento online y todo esto, para simplemente pues, conseguir habilidades para luego cuando empiezas a emprender. Y cuando empecé a emprender como tal, cuando empecé a crear hubs, lo que hice fue empezar a estudiar a la vez. Lo que pasa es que empecé a estudiar online, llegué a un acuerdo con mis padres en el que me puse a estudiar porque pues para ellos era lo seguro y lo que querían que hiciese, pero les dije que me dejasen hacerlo de forma online para tener mi tiempo de organizarme yo como quiera los estudios, igualmente llevarlo al día y me saqué ese curso que era un curso de 10 meses y que es un buen curso convalidado por universidades físicas como tal y que me serviría para trabajar en un buen sitio hoy en día si lo quisiera, pero que no lo utilizaba para nada, pero me lo saqué y a la vez puse a trabajar en una fábrica de mierda, en un trabajo de los peores que te puedes echar a la cara para alguien de 19 años que tendría o 20 en ese momento, que encima con la mentalidad que ella tenía de intentar pues llegar a cosas más grandes que eso en la vida y estar rodeado de gente con una mentalidad totalmente diferente y que el trabajo era horrible, era una fábrica de productos alimenticios de comida de pescado, básicamente, donde envasan todo el salmón y bacalao se hacía ahí, que luego vas al súper y te lo encuentras o congelado o fresco para comer. Y bueno, es una auténtica mierda porque al ser comida tienes que ir con un traje malísimo, asqueroso, súper agobiante para no contaminar de ningún tipo la comida. Tenías que, encima hacía mucho frío porque al ser eso comida, pues es como que estás en una nevera, en una sala enorme que es todo una nevera en sí. Y luego hay cámaras que son ya congeladores que te congelas de frío si estás más de 10 minutos. Y, o sea, me refiero a congelarte literalmente. O sea, tú entras y hace un frío histórico, pero además si estás mucho tiempo, supongo que la puedes hasta palmar. Y nada, era un trabajo malísimo, encima todo el día de pie, moviendo cajas y nada, asqueroso. Pero lo tuve que hacer a la vez que emprendía para conseguir el dinero entre yo y mi amigo para empezar la empresa como tal, para comprar el material inicial de los primeros productos que sacamos. Y tuve que compaginar todo eso con además sacarme el carnet de conducir, ya que cuando llegaba del trabajo, literalmente lo que me ponía a hacer era hacer tests para estudiar para el carnet de conducir, que literalmente llegaba muerto de levantarme a las 4:30 de la mañana porque empezaba a trabajar a las 6
y tenía que ir con la madre de mi amigo, que es donde trabaja ella, y pues me metió ahí para que empezase a trabajar en algún lado rápido y sacarme el dinero para emprender. Y llegaba muertísimo, me tenía que poner a hacer tests y me dormía literalmente haciendo tests. Era toda una situación de mucho sacrificio, una situación de mierda en la que estaba compaginando miles de cosas a la vez para intentar emprender. Pero es algo que tienes que hacer. Lo que hace la mayoría de gente es ponerse la excusa de que tengo esto, tengo lo otro, tengo lo otro. Bueno, además de todo eso, también entrenaba baloncesto, iba al gimnasio. O sea, hacía muchas cosas. Pero lo que me refiero es que aunque hagas 100.000 millones de cosas, tienes que encontrar el tiempo que tengas, da igual, y quitarte pérdidas de tiempo que te puedas quitar. Por ejemplo, trabajar no te lo puedes quitar porque te echan del trabajo. El carnet de conducir, pues si en ese momento decidí sacármelo, pues tenía que estudiar y sacármelo, que lo hice. Si tienes que estudiar para sacarte la carrera que estés haciendo, pues tienes que estudiar y ya está, o tienes que ir a clase o lo que sea, pero luego el tiempo que pierdas viendo TikToks, el tiempo que pierdas viendo vídeos que no te aportan nada, el tiempo que pierdas quedando con tus amigos demasiado, de más, y más si son amigos que lo único que hacer es perder el tiempo y que estás ahí sin hacer nada en un banco o lo que sea, o en un bar o cualquier cosa así. Todo este tiempo tienes que quitártelo de por lo menos el 80% del tiempo que pierdes haciendo estas cosas y ponerlo en emprender, y si es una hora al día, pues bienvenida sea. ¿Por qué? Porque tú cuando empiezas a emprender lo que quieres es avanzar lo poco que puedas, pero avanzar. Yo cuando empecé, literalmente, al principio cuando todo era un concepto, la marca, ni siquiera podía hacer anuncios, ni siquiera podía hacer nada para la marca como tal. Entonces lo que hice fue hacer algo que pensé que podía, aunque fuese de una forma pequeña, aportar a la marca, que fue empezar a hacer vídeos de YouTube de cómo mejorar en el baloncesto, ya que yo que en ese momento, y ahora todavía, pero en ese momento mucho más, dedicaba mucho tiempo del día a mejorar en el baloncesto, me importaba mucho el mejorar en el baloncesto, he jugado baloncesto desde pequeño, pues veía que en América hacían un montón de vídeos de cómo mejorar el baloncesto, de la comunidad americana, sobre todo, y angloparlante, pero en España y Latinoamérica no se hacía casi nada de esto. Entonces vi un nicho de mercado ahí que podía atacar, que indirectamente o, bueno, directamente, de alguna forma podía ayudar a la marca a crecer, ya que es una marca de baloncesto. Entonces, si creaba una comunidad, pues eso me podía ayudar mucho a crecer la marca de baloncesto como tal luego en un futuro, incluso cuando no teníamos ni un producto en nuestras manos, era toda una idea. Lo que podía hacer en ese momento era eso, así que empecé a hacer vídeos. Literalmente al principio no salía ni mi cara en los vídeos. O sea, hacía vídeos que todo eran tomas de jugadores de la NBA y yo iba explicando conceptos bastante avanzados de baloncesto, haciendo vídeos que te pueden ayudar a mejorar. Y todavía ahora hago esto, pero de una forma muchísimo más orientada a crecer la marca, en la que salgo yo con la ropa puesta todo el rato, salen pues, otros jugadores, otros influencers con la ropa puesta, y es todo ya algo muchísimo más construido. Pero al principio lo que me quiero referir es que sacaba el poco tiempo que tenía cuando estaba estudiando, trabajando y estudiando para sacarme el carnet de conducir y todo, sacaba el poco tiempo que tenía, lo sacaba para los fines, sobre todo, hacer vídeos y aportar de esta forma a la marca. Y luego, pues otras cosas que iba haciendo, que en el principio cuando estás emprendiendo, al menos en mi experiencia, es todo mucho más ambiguo que cuando ya tienes algo mucho más creado y sabes exactamente lo que tienes que hacer cada día. Al principio, pues es un poco trastear, el intentar sacar de una idea, ir formando algo con un poco de cara y ojos, y por lo tanto pues era un poco hacer un poco de todo, que sigue siendo un poco así, pero ahora ya tengo mucho más claro pues mi papel en la empresa y lo que hago y lo que tengo que hacer para crecer la empresa todo lo posible. Lo más importante es esto, que en vez de ponerte la excusa de que como ahora mismo no puedes ponerte todo el tiempo que necesitas para crecer la marca o lo que quieras hacer, el emprendimiento que quieras hacer, lo mejor posible, como no tienes el tiempo para dedicarle que ves en gente, por ejemplo, como yo, que subimos contenido y te decimos lo que hacemos, pues no lo vas a hacer en absoluto. No, en el momento en el que estás tienes que hacerlo lo que puedas. Si es media hora al día, pues media hora al día. ¿Por qué? Pues porque yo cuando le dedicaba una hora al día, ponle de media, por ejemplo, luego, pues poco a poco fui creando algo, fui haciendo un poquito más y más y más, y llegó un momento en el que en vez de una hora, pues pude dejar el trabajo en el que estaba, porque ya tenía el dinero suficiente para empezar la marca como tal con los productos físicos, y tenemos el dinero suficiente para pedirle al proveedor lo que le pedimos al principio solo para empezar, y ya me quité todo ese tiempo del trabajo y se lo podía ahora poner a la empresa. Primer paso. Luego me saqué el carnet de conducir y ya le podía poner un poco más. Esas son cosas que me fui quitando un poco de como de otras cosas de la empresa, pero lo principal no es esto, sino que a lo mejor si tienes cosas que no te puedes quitar en la carrera, pues si estás en el primer año, pues hasta de aquí a 4 años, si no la dejas porque te va muy bien, la carrera no te la puedes quitar, pero el emprendimiento, lo que tienes que intentar
conseguir es que vaya creciendo poco a poco lo que puedas para que, por ejemplo, pues en vez de grabar con el móvil, empieces a grabar con una cámara. Eso te lleve a crecer más. Luego empieces a hacer tus primeras ventas. Imagínate que tienes una marca de ropa y las primeras ventas te den para invertir en mejor material, en mejores cosas, en invertir en publicidad, lo que sea, y empezar a ganar un dinero suficiente para que pues tus padres te dejen dejar la universidad o tú consideres que puedes dejar la carrera y puedas empezar a vivir de ello, aunque sea ganando muy poco dinero, pero que puedas vivir de ello. Yo, por ejemplo, ahora mismo casi no gano dinero porque me llevo mm, poco dinero simplemente para pasar el mes, mucho menos que el salario mínimo, aunque podría ganar más, simplemente porque prefiero reinvertirlo todo en el negocio y que lo que el negocio crezca sea pues mucho más y que el dinero que yo me pueda llevar personalmente, perdón, no lastre en absoluto al negocio y lo que crece el negocio, aunque ya mi socio y yo podríamos vivir de esto, seguramente pues de una forma que bien, ya simplemente pues tener una buena vida solo de la empresa, ninguno nos estamos llevando nada de dinero prácticamente porque preferimos hacer que el negocio crezca mucho más rápido y en un futuro ya recogeremos nuestros frutos de una mejor forma, digamos. Pero lo que hemos llegado hasta ahora ha sido poco a poco, no simplemente intentando que desde el primer momento pudiésemos dedicarnos al negocio y ya está, simplemente no trabajar ni hacer nada más, ni estudiar, intentar que desde el principio, pues si no tenemos una cámara como la que tengo ahora, que es la que estoy grabando, o otras cámaras mejores que tenemos, o el micro tal. Yo cuando empecé a YouTube, en YouTube tenía un micro nefasto, al principio no era ni un micro, o sea, el micro que me compré fue un micro de 20 euros de Amazon, pero al principio grababa con el móvil y ya está, ni con micro ni pollas. Luego, la cámara del móvil, pues era malísima, obviamente. O sea, tú el móvil está bien, pero aunque sea un iPhone y tal, el móvil no graba a un nivel como que puede grabar una cámara con la que como la que estoy grabando ahora. Igualmente, aunque ahora tampoco es una iluminación perfecta, porque simplemente pues esto es un vídeo así más casual, aportándote valor y ya está, no una producción muy grande. Igualmente, tampoco tenía foco, por ejemplo, como este foco. Si yo hago así, ves que se ve mucho peor, incluso siendo una cámara buena. Pues yo grababa así, incluso cuando ya empecé a enseñar la cara. No tenía foco ni nada. La cuestión es que poco a poco, empezando desde lo más malo de lo malo, vas haciendo cosas, vas trabajando y de repente puedes pues, usar una cámara un poco mejor. De repente te puedes comprar un micro y un foco, de repente tal. Pero si no empiezas al principio de todo, cuando lo que tienes es una absoluta mierda, nunca llegas a hacer estos pequeños pasos. ¿Entiendes? Por ejemplo, con la marca como tal, al principio solo podíamos hacer vídeos bastante cutres, porque yo tampoco tenía la habilidad que tengo ahora haciendo contenido y haciendo cosas de marketing en general, y hacer vídeos cutres que veían 500 personas o lo que sea, o menos, da igual, o sea, vídeos mucho peores de los que hacemos ahora. Ahora, por ejemplo, pues un montón de influencers, todos prácticamente de la comunidad latina, latinoparlante, de baloncesto llevan nuestra ropa, llevan un montón nuestra ropa, la verdad tenemos mucha suerte porque les gusta mucho y prácticamente yo no tengo ni que hacer, o sea, sí que lo hago, pero podría no hacer contenido de anuncios vendiendo como tal nuestra marca porque ya me lo hacen de forma indirecta porque les gustan los productos, los influencers más grandes del nicho de baloncesto en España y Latinoamérica, y esto es una ventaja que tengo ahora, pero que llegué a ella porque empecé a hacer vídeos en YouTube que ni siquiera enseñaban la marca, simplemente el canal se llamaba Hoops, ya está, eso es todo lo que tenía de la marca, y a partir de ahí, pues construyendo poco a poco, he llegado hasta lo que hemos llegado ahora, que estamos en la segunda tienda más grande de España de baloncesto, que para si no sabes lo que es como un Football Emotion, pero de baloncesto, y pues todo esto ha sido así, y todo lo que hemos facturado, todo lo que vamos a llegar en un futuro es porque ahora estamos haciendo pues todo lo que podemos con los recursos que tenemos ahora, en vez de decir, no, como no tengo los recursos que tendré en 2 años, que tiene X marca, no merece la pena porque no puedo competir, porque no tengo esos recursos. No, tienes que utilizar lo que tengas ahora, tienes que compaginar, si tienes pues 20 minutos al día porque tienes todo lo demás ocupado por cosas que no son emprender, pero tienes 20 minutos que puedes dedicar a emprender, dedica esos 20 minutos y ya verás que si cada día dedicas esos 20 minutos, a lo mejor en 3 meses ves que por X o por Y, en vez de 20 minutos, le puedes dedicar 1 hora. Y cuando le puedes dedicar 1 hora, pues el progreso va a ser cada vez más rápido y a lo mejor en vez de en 2 meses, en un mes, puedes empezar a dedicarle 3 horas. Y así, poco a poco, también tus recursos, tus cámaras, tus micros, lo que sea, van mejorando y cada vez
el progreso, la mejora va siendo más exponencial. Pero lo importante es que empieces en lo más hondo de lo hondo, en lo más bajo, empieces, en vez de ponerte la excusa de que como no puedes por tiempo, por recursos, por dinero, que son recursos, pero bueno, por todas estas excusas, pues no empiezas, pues entonces, claro, no vas a llegar nunca a cuando sí que tengas más recursos. Y nada, esto es una de las enseñanzas más grandes que he tenido con el emprendimiento. Es algo que, pues, por lo que sea, he hecho bien emprendiendo y en la vida, podríamos decir. Y es algo que si yo me pongo a pensar en el pasado, en lo que hemos hecho bien, tanto yo como mi socio, en nuestro negocio para que nos esté yendo bastante bien, siendo sobre todo esto nuestra primera empresa de los dos y sin venir de una familia que nos pueda haber ayudado a nadie ni económicamente ni con conocimientos a emprender, pues nos está yendo bastante bien. Y si me pongo a pensar en una de las cosas que hemos hecho bien, una de las cosas más pilares, uno de los pilares, una de las cosas más fundamentales, creo que es esto. Creo que es al principio cuando tanto mentalmente parecía algo como muy improbable de conseguir, muy imposible que todo el mundo, pues prácticamente nadie, aparte de él y yo, confiábamos en que saliese bien. Y también por recursos, por dinero, por material para grabar, por cómo conseguimos los proveedores, por un montón de cosas. Parecía algo muy, muy, muy complicado. Igualmente empezamos con los recursos, aunque fuesen poquísimos que teníamos, y poco a poco fuimos consiguiendo más recursos, tanto de tiempo, como de contactos, como de alcance, como de material, como de todo. Pero todo eso fue, pues eso, compaginando el tener que estar los dos trabajando, estudiando, etcétera, etcétera, y sacando el poco tiempo que teníamos y poco a poco consiguiendo que el tiempo fuese cada vez más, pero empezando cuando era muy poco y prácticamente pues nadie lo hubiese intentado.